número 15, la clase número 15 de acuerdo al cronograma de álgebra lineal. Y para el día de hoy vamos a terminar el tema que comenzamos en la sesión pasada. La sesión pasada vimos vectores en Rn, operaciones con vectores en Rn y las propiedades de la suma y la multiplicación por un escalar en Rn. Hoy vamos a retomar algo de esto para dar pie a la definición de lo que es un espacio vectorial. Listo, terminando la clase vemos algunos ejemplos de espacios vectoriales. Entonces, nosotros habíamos quedado en algo más o menos así. Nosotros teníamos 10 propiedades que habíamos asumido que eran propiedades que se podían cumplir para los vectores en R2 o en R3 o en Rn. En cualquier espacio de eso se cumplían esas 10 propiedades. Entonces, vamos a analizarlas acá. Y espero que estas 10 propiedades, que más adelante las vuelvo a enunciar, las tengan en una memoficha o en una tarjetica de fórmulas, porque para el parcial las deben tener. No les pido que se las aprendan, pero sí que las tengan a la mano. Listo. Entonces, vamos a analizar el caso en que esté parado en el plano, en R2. Entonces, lo primero, voy a suponer que en el plano conozco 3 vectores, cualquiera. 3 vectores que usted saque de la bolsa de los infinitos vectores que hay en R2. Los voy a colocar aquí, cualquier 3 vector, y voy a sacar dos reales, listo. Entonces, la primera propiedad es la siguiente. Si yo sumo 2 vectores en el plano, entonces el resultado es un vector en el plano. Esta se llama la propiedad clausurativa. Estas propiedades se las enseñan a uno desde primaria con números reales. Ahora las vamos a expandir a otros conjuntos. Por ejemplo, si te dice que cualquier par de vectores que vos sumes, el orden no te importa. U más B va a ser igual a B más U. Esta obviamente llama la propiedad conmutativa. Conmutar es cambiar, ¿cierto? O sea, para la suma no importa cómo sume los vectores. Hay una propiedad que te dice que tú puedes asociar los vectores para una suma y que el resultado no te va a cambiar. O sea, tú puedes sumar primero y segundo y el resultado sumarlo con tercero, o puedes sumar segundo y tercero y el resultado sumarlo con segundo y el resultado no te cambia. Esta es la propiedad asociativa. Listo. Aquí hay un módulo. Esto se conoce como la propiedad modulativa, en donde el módulo es el 0, ¿cierto? En el caso de R2, el 0 sería 0,0. Recuerden que el 0 cambia de conjunto en conjunto. Si estoy en R2, el 0 es diferente a si estoy en R1. Entonces, lo primero es que este módulo es único, ¿cierto? Es un número, es un vector único. No pueden haber dos módulos, no pueden haber dos neutros, no pueden haber dos ceros, dos o más, ¿cierto? Y lo otro es que cuando tú lo sumas con un vector no te cambia el resultado. Y por acá hay un vector en R2. Cualquier vector, por ejemplo este, tiene su inverso aditivo, que sería este. Este sería U y este sería menos U. Entonces en R2 todos los vectores tienen su inverso aditivo. Entonces por eso se escribe U y menos U. Y fuera de eso, ese inverso aditivo es único. Y fuera de eso, si tú lo sumas, te da el neutro. Entonces las 5 propiedades que están aquí con gris son lo que se conocen como las propiedades de la suma. Estas 5 propiedades son las propiedades para la suma. ¿Listo? Y las otras 5 que están en amarillas
son las que se conocen como la multiplicación de un vector por un escalar, o nosotros la hemos venido llamando la multiplicación escalar. Listo, propiedades. Un vector por un escalar sigue estando en R2. Otra propiedad, un vector. Miren que esta volvió a ser la propiedad clausurativa. Profe, perdón, ¿qué era el R2? ¿Cómo? ¿Qué es el R2? Acordate que R2 es el plano. Entonces, X y Ok. Y. en el plano, tú tienes ¿cuántos vectores? Todos los que usted se imagine, para todos lados, de todas las formas, de todos los tamaños, tienes infinitos vectores. Yo te estoy garantizando que cualquier par de vectores o cualquier tripleta de vectores tienen que cumplir esto. Si hablamos de R, yo hablo de la línea de los números reales. Si hablamos de R2, yo hablo del plano. Si hablamos de R3, yo hablo del espacio. ¿Listo? Listo, gracias. Ok, entonces estamos en R2, pero pues, esto se puede generalizar para cualquier R. Entonces, la primera propiedad de la multiplicación por un escalar te dice que si vos multiplicas un vector por un escalar, el resultado sigue siendo un vector en R2. Eso se conoce como la propiedad o cerradura. También es más conocida como de cerradura. Pongámosle de cerradura. Arriba la puse como clausurativa. Es la propiedad de cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Listo. Aquí hay una especie de, como si fueran números reales. Por ejemplo, si tú tienes 3 por x más 1, aquí todos son números reales, entonces tú dices que esto es 3x más 3 por 1, ¿cierto? Pero allí, en la séptima propiedad, tú tienes un escalar por la suma de dos vectores. Y acá se cumple también la distributiva, tal cual los números reales. Pero tú tienes que tener en cuenta que esto no son escalares. Este sí es escalar, pero estos son vectores, ¿cierto? Entonces se cumple la distributiva. Y lo otro, si cojo una suma de escalares y lo multiplico por un vector, miren que también se cumple la distributiva. Listo. Entonces esta también sería como otra especie de propiedad distributiva. Perfecto. Y acá se ve una asociativa, ¿cierto? No la llamemos asociativa, pero sería como una asociativa para la multiplicación por un escalar. Y esta que parece tan sencilla, no siempre se cumple. Un vector por uno es el mismo vector. ¿Listo? Bueno, lo que debemos tener en cuenta es que si estoy parado en R2, estas propiedades se cumplen. No hay problema. Pero si estoy parado en R3, estas propiedades también se cumplen. Por ejemplo, verifiquemos. Por ejemplo, voy a generar tres vectores en R3. Entonces el vector U va a ser igual a un vector 1, menos 1, 3. El vector B, bueno, utilicemos la notación que les dije que era mejor utilizar. Para no utilizar esta notación de menor que mayor que. ¿Ustedes dónde han utilizado esta notación de menor que mayor que? En geometría vectorial, ¿cierto? Lo que pasa es que acá se deja reservado para el producto interno. Entonces por eso no me gusta como meter eso ahí, porque pueden confundir. Bueno, tengo tres vectores, el vector U, el vector B y el vector W. Listo.
Aquí volvió a quedar en la misma. Y tengo dos escalares. Voy a decir que el escalar alfa es 1 y el escalar lambda va a ser igual a menos, bueno, este es menos 1 y este es 2. Ok, entonces verifiquemos unas 3 al tiempo. Por ejemplo, la 3. La propiedad 3 dice que U más B, entonces sería 1,1,3 más B, que sería 2, menos 1, 0, más W, vos lo puedes hacer por dos formas. La primera, sume los dos primeros. Entonces vamos a sumar este vector con este vector, ¿cierto? Entonces eso te da un vector que es igual a 3, 0, 3. Y eso le sumo el otro vector, que es el vector W. Y esta suma me da el vector 3 menos 1, 3. La propiedad te dice que esto se puede hacer así o se puede hacer así. Sumar los dos primeros vectores o sumar los dos últimos. Sumemos estos dos últimos. Entonces te queda algo como esto. 1, 1, 3, más la suma de estos dos que sería 2 más 0, 2, menos 1, menos 2 y 0 más 0, 0, ¿cierto? Y si sumo esto te da 3 menos 2 más 1 menos 1 y 3 más 0, 3. Entonces, la propiedad te dice que como vos lo sumes, estos dos resultados van a ser iguales. ¿Cuál vector? El que quiera. En R3, todos esos infinitos vectores te van a cumplir esa propiedad 3. Listo. Esas propiedades se cumplen. Lo que pasa es que a uno se la enseñan en primaria y uno la subestima. Uno como que dice, esto tan bobo, esto como que para qué. Pero esas propiedades son las que dan pie para que se pueda organizar esto y se tenga una estructura lógica. Verifiquemos la propiedad quinta. La propiedad quinta dice que cualquier vector tiene un inverso. Entonces, por ejemplo, el vector u, que es igual a 1, 1, 3, tiene un inverso, que es menos u. Y ese menos u también está en R3, entonces sería menos 1 y menos 3. Miren que los dos vectores están en R3. Y pues lo otro es que usted puede verificar que el inverso más el vector original, pues te da el vector 0, 0, 0. En R3 el vector nulo es el 0, 0, 0, ¿cierto? Y por último verifiquemos la 9. Entonces la 9 te dice que este producto menos 1 por 2 por el vector b, tú lo puedes hacer por dos partes. Tú puedes dejar, lo primero puedes multiplicar estos dos y el resultado lo multiplico por este. Entonces es menos 1 que multiplica al vector 4 menos 2, 0. Y este resultado te da menos 4, 2, 0. O lo otro es que te dicen, no, pues también lo puedes hacer así. La propiedad te dice que puedes multiplicar primero los dos números y el resultado multiplicarlo por los valores de las componentes del vector. Entonces esto te daría menos 4, menos 2 y 0. Da lo mismo, pues de eso se tratan las propiedades, que siempre se cumplan. Listo. Entonces ya más o menos vieron cómo funcionan las propiedades. Bueno, vamos a demostrar esas propiedades uno por uno, que yo les dije la clase pasada que era... Profe. Señor, eh, en el 1 en el rojo le falta el negativo. en el 1, en el rojo. Espérate. Acá.
es menos 1. Lo estoy multiplicando, entonces esto da más. Y ahí sí dan iguales. Listo, gracias. Entonces, vamos a probarlas. Yo les dejé de tarea que las probaran, pero vamos a probarlas. Lo interesante del asunto es que esto no solamente ocurre para R2 y R3. Esto ocurre para cualquier conjunto que tenga n ordenadas. O sea, ocurre para Rn. ¿Cuál es el problema de Rn? Pues vuelvo a lo mismo. R1 yo lo puedo graficar en una recta. R2 yo lo puedo graficar en un plano. R3 yo lo puedo graficar en el espacio. Listo. R4, R5, de ahí para arriba no se puede graficar. Entonces de ahí ya todo es como una abstracción. Listo. Pero Rn existe, claro, Rn existe, ¿cierto? No se puede graficar, es otra cosa, pero existe. Entonces, recuerden que de geometría vectorial usted a cada n le asigna una dimensión. Estamos en la primera dimensión, en la segunda dimensión, en la tercera dimensión, ¿cierto? Entonces, en la enésima dimensión. Entonces, vamos a hacer la demostración. Listo. Entonces, lo primero, estas demostraciones son muy sencillas. La primera propiedad, bueno, entonces yo voy a definir los vectores. Voy a definir que el vector u es el vector formado por n componentes. La primera, la segunda, la enésima. El vector b es el vector, como estoy en Rn, pues tiene n componentes. El primero, el segundo, el enésimo. Y el vector w va a tener también n componentes. Listo. Entonces las demostraciones, arrancando desde aquí, pues asumiendo que alfa y lambda, esos sí pertenecen a R. Son números escalares, ¿cierto? Recuerden que los escalares pueden ser reales o pueden ser complejos, pero en este curso los tomamos como reales. Listo. Entonces, lo primero, que si vos coges cualquier vector de R3, el resultado es un vector de R3. O si vos coges dos vectores de Rn y los sumas, pues el resultado es un vector de Rn. Pues eso es una demostración directa porque tú sabes que el vector u más el vector b sería igual al vector formado por la primera componente de u más la segunda componente, para la primera de b, la segunda de u más la segunda de b, más suspensivos, la última componente de u más la última componente de b. Y entonces tú vienes y cuentas cuántas componentes hay. Y te das cuenta que ahí hay n componentes. Entonces podemos describir que u más b es un vector de Rn. Entonces se cumple la primera propiedad. Estoy demostrando las propiedades, o sea, estas propiedades. Ok. La segunda, u más b es lo mismo que b más u. Entonces, yo ya tengo aquí en la primera demostración, tengo u más b. Voy a encontrar b más u. B más u es B1 más U1, B2 más U2, Bn más Un. Y como esto conmuta, ¿por qué conmuta esto? Pues porque este puede ser 3 y este puede ser 4. O sea, estos números son números reales y los números reales son conmutativos para la suma. Entonces, usted se da cuenta que esto es exactamente lo mismo que esto es igual a esto, que esto es igual a esto. Conclusión, dos vectores son iguales si sus correspondientes componentes son iguales y tienen el mismo tamaño. Entonces aquí demostré que u más b
es exactamente lo mismo que B más U. Listo. La tercera se las dejo de tarea. La cuarta sería el vector U. Lo voy a escribir. Más el 0. Y entonces el 0 tiene n componentes, pero todas son 0. Y entonces si tú sumas el vector U más el 0, te queda U1 más el 0 real, coma, U2 más el 0 real, coma, UN más el 0 real. Y este es el 0, ¿cierto? Lo que tengo arriba es un vector más otro vector, pero este es el 0 Rn. Pero este es el 0 de los reales. Y usted sabe cuánto da cualquier número más 0. Entonces te queda esto. Y esto es U. Mejor dicho, U más 0 es U. Y esta sería la cuarta propiedad. Listo. La quinta propiedad es U más menos U. Pues entonces, si U es esto, entonces menos U es coger la U y multiplicarla por menos. Y entonces esto me da menos U1 menos U2 menos UN. Y entonces si yo sumo U con su inverso aditivo, entonces me queda U1 menos U1, coma, U2 menos U2, sucesivamente UN menos UN. Y entonces esto te queda 0, 0, 0, y UN menos UN me sigue dando 0. Conclusión, U más su inverso me tiene que dar el vector 0. Ojo, tiene que ser vector, no número. Listo. Ok. Miremos otras propiedades. Por ejemplo, la propiedad 7. La propiedad 7. Entonces la propiedad 7 dice que alfa más lambda por el vector U es igual a esto. Entonces voy a llegar a esto. Listo. Entonces tú dices, alfa más lambda por U es igual a, bueno, entonces yo puedo escribir esto así, alfa más lambda por el vector U. Y el vector U es U1, U2, UN. ¿Cierto? Esto es un escalar. Y esto es otro escalar. Conclusión, esto es otro escalar. Entonces lo que yo tengo aquí es un escalar por un vector, ¿cierto? Entonces tú puedes multiplicar, aplicando la definición de escalar por un vector, te quedaría alfa más lambda por U1, alfa más lambda por U2, y así sucesivamente, alfa más lambda por UN. Y aquí, en lo que está adentro, estoy hablando o estoy en el dominio de los números reales. Entonces aquí puedo aplicar la propiedad distributiva. Entonces el vector va a ser alfa U1 más lambda U1. Esa sería mi primer componente. Mi segunda componente sería alfa U2, miren, este por este, más lambda U2, miren, este por este. Y así, puntos suspensivos, la última componente pues es lo mismo, alfa UN más lambda UN. Y aquí yo me doy cuenta
que esto se puede escribir como la suma de vectores. Lo voy a escribir y después se los explico mejor. Yo puedo escribir esto así. Mejor dicho, si yo sumo estos dos vectores que estoy escribiendo, el resultado es el renglón de arriba. O sea, si yo sumo estos dos vectores, me da este vector, ¿cierto? Y este vector, pues sería igual a un escalar por un vector. Y este vector sería un escalar por el mismo vector. Conclusión, esto va a ser igual a alfa por u más lambda por u. ¿Qué estás diciendo aquí? Que esto es igual a esto y esta es la propiedad que quería demostrar. Listo. Para Rn. Y así se demuestran los otros. Entonces, eso es como lo que me interesaba mostrarles de... Ven que estoy borrando lo que no debo borrar. ¿Qué puedo borrar? Puedo borrar esto. Ok. ¿Qué pasó? En la historia pasó lo siguiente. A medida que vos... O que fuimos pensando en R2 o en R3 y en Rn, estas 10 propiedades se vieron que aparecieron en otros conjuntos. Por ejemplo, en el conjunto de las matrices, estas 10 propiedades también se cumplen. Entonces, lo que se hace es hacer una abstracción, ¿cierto? Hacer una abstracción en donde estas 10 propiedades me sirven de pie. Entonces, para ello, voy a definir lo que son los espacios vectoriales. Listo. Entonces, recuerden estas 10 propiedades y las voy a volver a escribir, pero voy a dar una definición y esa definición es la de los espacios vectoriales. Listo. Entonces, esa definición dice así. B es un conjunto y en ese conjunto hay definidas dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Si los 10 axiomas que siguen se cumplen para cualquier tripleta de vectores que estén en B y para cualquier par de escalares que estén en R, entonces el conjunto B se denomina espacio vectorial. Ojo pues, ¿qué estoy diciendo ahí? Voy a empezar a leer y voy a empezar a graficar y yo sé que ustedes me van a entender. Lo primero, voy a tener un conjunto y ese conjunto pues se llama B. Muchachos, ¿cómo se llama? El conjunto es ¿qué? ¿Qué es un conjunto? Es una agrupación de elementos que tienen las mismas características. Es como la definición escueta de conjunto. Entonces, de entrada, tú aquí vas a tener elementos. Listo. Por aquí va a estar el elemento B, por aquí va a estar el elemento U, por aquí va a estar el elemento W. Entonces tú preguntarías, Ricardo, ¿U puede ser un vector? Pues sí, si estás hablando de que B es igual a Rn, U puede ser un vector. Y ese vector pues tendría n componentes. Perfecto. Pero acá no te están diciendo que el conjunto es un conjunto de vectores siempre. ¿Puede ser un conjunto de vectores? Sí. Listo. Pero, ¿qué pasa si yo te digo que B es un conjunto de matrices? Entonces, ya los elementos no son vectores. ¿Está bien?
Por ejemplo, ya U no lo puedo ver como un vector en Rn, ya lo tengo que ver como una matriz que tenga esta forma. Listo. Entonces, primero, un espacio vectorial es un conjunto, pero ese conjunto no solamente son vectores en Rn. Listo. Y ahora, se me bloqueó esto. Y ahora, espérenme un momentico, por favor. Vamos a sacarnos lo siguiente de la cabeza. De ahora en adelante. De ahora en adelante. No, esto no quiere dar. De ahora en adelante, cuando yo diga vectores, muchachos, de ahora en adelante es siempre. Cuando yo diga vectores, ustedes no se van a imaginar flechitas. De ahora en adelante, un vector puede ser una matriz. Listo. Cuando yo diga vector, estoy hablando de cuando yo diga vector, estoy hablando de elementos de un espacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, si yo digo que el conjunto es un conjunto de matrices, entonces los vectores van a ser matrices. Yo también podría decir que el conjunto son las matrices cuadradas. Entonces, los vectores del conjunto van a ser las matrices cuadradas, ¿cierto? Pero tú también podrías tener, por ejemplo, que el conjunto es el conjunto de todas las funciones de una variable continuas. Entonces ya un vector no va a ser esto. Tú no puedes decir, el vector es esto. No, el vector no es esto porque es que el conjunto son las funciones. Ya el vector sería, por ejemplo, una función continua. Entonces sería el seno de x. Esto ya es un vector de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque va a ser un elemento de lo que vamos a llamar o lo que vamos a definir espacio vectorial. Que quede claro eso. De ahora en adelante, cuando yo diga vector, no estoy hablando de flechitas solamente. Estoy hablando de elementos de un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, vuelvo y retomo la definición. La definición dice así. Un conjunto B en el cual tenga definida la suma y la multiplicación por un escalar. O sea, solamente hay dos operaciones elementales. Esta es la cantaleta de uno por allá que todavía la gente cree que la resta existe. La resta no existe, hombre. La resta es una suma. Y miren que es que cuando se organizó esto, solamente hay dos operaciones elementales. La suma y la multiplicación por un escalar. Eso de resta y división no existe. Listo. Entonces, vuelvo y retomo. Es un conjunto. Si yo tengo un conjunto que tenga vectores, en donde yo sepa cómo sumarlos y cómo multiplicarlos por un escalar, ¿cierto? Entonces, si yo saco de aquí tres vectores, aquí hay muchos vectores, yo voy a sacar tres al azar. Cualquier tripleta de vectores que yo saque con estos dos escalares, que tampoco conozco, pero son cualquiera, me tienen que cumplir estas 10 propiedades. Y si esas 10 propiedades se cumplen, si todas, no ninguna, es que esta no, tienen que cumplirse todas. Si todas las 10 propiedades se cumplen, entonces se dice que B es un conjunto, sí, pero ya le voy a dar un nombre más bonito. B es un espacio vectorial.
Profe, una Señor. pregunta. Solo pueden ser tripletos porque en las propiedades solo se involucra hasta las tripletas. No, yo digo 3. Mira, es cualquier vector que tú saques, cualquiera, pueden ser 20, porque es que estas propiedades se pueden expandir, ¿cierto? Tú sabes que si te enseñan a sumar 2 vectores, pues ya te enseñaron a sumar 3, porque se cumple la propiedad distributiva. No, cualquiera. Lo que yo digo es que saque cualquier vector que yo saque del conjunto, me tienen que cumplir estas 10 propiedades. Eso se llaman axiomas, para no volverle a decir propiedades. ¿Listo? Entonces, si se cumplen estos 10 axiomas para cualquier vector que está acá, con cualquier vector, ese conjunto se llama espacio vectorial. ¿Listo? Profe, entonces se dice que el vector U, V y W pertenecen a ese espacio vectorial. Perfecto. O que son vectores. Y ese conjunto podría ser Rn en vez de V. Ese conjunto puede ser Rn. O R2 o así. ¿Sí? Entonces, como en el tablerado pasado yo demostré que si estoy en Rn se cumplen las 10 propiedades, entonces ya podemos ir como formalizando por aquí. Miren, R1 es un espacio vectorial. R2 también. R3, ¿ustedes qué dicen? También. También. Es que es más, nosotros lo demostramos para Rn. Entonces, la cosa es que Rn es un espacio vectorial, pero yo tengo siempre que asociarlo a la suma como la definimos y a la multiplicación como la definimos, porque es que la multiplicación por un escalar se podría definir de otra forma, entonces ahí hay que mirar si entra a ser un espacio vectorial. Lo que estoy aclarando es que estos conjuntos son espacios vectoriales siempre y cuando usted sume los vectores como definimos la suma de vectores, y cuando usted multiplique por un escalar como lo definimos. ¿Listo? Perfecto. Entonces la cosa es, pero ¿para qué diablos se enredan con esto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner yo a botar caspa con espacios vectoriales? Miren, es muy sencillo. Si todos son espacios vectoriales, si yo demuestro que para este se cumple algo, como estos son espacios vectoriales, esa propiedad se va a cumplir para todos. ¿Me hago entender? Entonces se van a dar cuenta que van a aparecer integrales, derivadas, funciones continuas, polinomios. Todos son espacios vectoriales. Y entonces si se cumple para el mundo de las matrices, eso se puede llevar al mundo de los polinomios. Y si se cumple para el mundo de los polinomios, eso se puede llevar para el mundo de las matrices no singulares. Las matrices no singulares son un espacio vectorial. Y si se cumple para... ¿Sí me entienden? Entonces esa es la idea. O sea, yo de esta forma generalizo en donde yo tengo que cualquier conjunto que me cumple estas 10 propiedades lo llamo espacio vectorial. Y si hay una propiedad por ahí nueva que me encuentre para un espacio vectorial dado, esa propiedad la heredan los otros. Ese es el poder de definir las cosas así. Entonces, si se cumplen estos 10 axiomas, se dice que el conjunto B es un espacio vectorial. El espacio vectorial lo voy a escribir así en este curso. Listo. Entonces, a ver, primera propiedad. Si usted suma 2 vectores, el vector resultante tiene que estar acá. Miren, aquí tiene que estar el vector. No puede estar por fuera del conjunto. Si está por fuera del conjunto, ese conjunto no es un espacio vectorial. ¿Listo? La segunda propiedad, la propiedad conmutativa. La propiedad 3, la propiedad asociativa. La propiedad 4, tiene que existir un vector que sea el 0. En todo conjunto que sea espacio vectorial, tiene que existir un vector que sea 0. Y vuelvo con la cantaleta. Ese vector tiene que ser único. Por ejemplo, en las matrices de 2 por 2,
el vector 0 sería este. Y no puede haber otro 0 igual a este en ese conjunto. Fuera de que tiene que existir un vector que sea 0, la suma, aquí lo copié y lo pegué 2 veces, lo voy a corregir. La suma de cualquier vector con el vector 0 me tiene que dar el vector. O sea, el 0 no me va a cambiar a los otros elementos cuando yo lo sume. Y también, si el conjunto es un espacio vectorial, si por aquí hay un U, por aquí tiene que estar su inverso. Tiene que estar, no es si quiere. Si por aquí hay un W, por aquí tiene que estar su inverso. O sea, cada elemento debe tener su inverso. Y fuera de eso, cuando tú lo sumes, el resultado tiene que dar 0. Listo. Esas que están en verde son las que se conocen como las propiedades bajo la suma. Son 5. Y las que están en amarillo son las que se conocen las propiedades de bajo la multiplicación por un escalar. Listo. Muchachos, clausurativa, distributiva, esta que la llamamos como asociativa, y multiplicar un vector por el número 1. Se cumplen las 10 propiedades. Entonces estamos hablando de que ese conjunto es un espacio vectorial. Ojo pues que esto se me va a crecer, entonces no quiero que se me embolate. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a mirar si un conjunto es un espacio vectorial. Voy a poner esto pequeñito para que le tomen foto, porque cuando yo vaya a demostrar que un conjunto es espacio vectorial, tengo que demostrar estas 10 propiedades. ¿Listo? Entonces tómenle foto para continuar. Bueno, no tan pequeñito. Un poquitico Es que más. lo pongo más grande me pierde. Ah, bueno. Mira a ver si así te queda bien. Ahí. Epa, Dale. ahí. Sí. Listo. Profe, entonces un ejercicio le pueden dar a uno unos vectores y decir, demostrar si es un espacio vectorial, y uno lo que debe hacer es comprobar que los 10 axiomas se cumplen. Exacto. Ah, ok. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, te digo, demostrar que R2 es un espacio vectorial. Tú tienes que demostrar que las 10 propiedades se cumplen. Listo. Comencemos. Por ejemplo, las matrices, ustedes me van diciendo los axiomas. Entonces, verificar que las matrices de M por N son un espacio vectorial. Profe, qué pena te pregunto, ¿para cuándo es el otro parcial? Ahorita hablamos de eso, ese parcial quedó para la otra semana, pero no sé, hay que mirar. Listo, profe. Ahorita hablamos de eso. Verificar que las matrices rectangulares son espacios vectoriales. Primera propiedad. Entonces tú dices, vea, para curarme en salud voy a definir 3 matrices. La matriz A, la matriz B y la matriz C. ¿Sí o no? Obviamente esas matrices pertenecen al conjunto que me interesa. Y fuera de eso, voy a coger 2 escalares. Listo. Entonces la primera propiedad que te dice que si tú sumas una matriz con otra matriz, esa matriz, el resultado tiene que ser una matriz de M por N. Y entonces esto es inmediato, porque primero A es de M por N, B es de M por N. Entonces la suma tiene que ser de M por N. Por este lado están cumpliendo. La segunda propiedad, la matriz A más la matriz B es igual a la matriz B más la matriz C. Perdón, más la matriz A. Entonces,
Usted aquí no me vaya a tirar como lo voy a tirar yo. Usted me demuestra. Usted escribe A, grandecito, escribe B, la suma. ¿Sí o no? Voy a hacer este y ya ustedes hacen el resto. La matriz A sería la matriz a su 1, 1, a su 1, n, a su m1, a su mn. Y la matriz B sería la matriz B su 1, 1, B su 1n, B su m1, B su mn. ¿Cuánto da A más B? Sería una matriz de M por N en donde la primera componente es la primera más la primera. Sucesivamente, ¿sí o no? Y esta se puede voltear. O sea, cada entrada se puede voltear porque los números reales son conmutativos. ¿Sí o no? Y aquí te das cuenta que esto se puede escribir como la suma de B más A. Entonces demostraste que las dos matrices son conmutativas. La suma de dos matrices cualquiera en el mundo de las matrices de M por N son conmutativas. Entonces luego la segunda propiedad se cumple. Y así Profe, qué pena. Ahí sucesivamente. también hay una matriz C, ¿cierto? Sí, hay una matriz C. Y también se puede comprobar con esa. Claro, pero Ah, esta ok. la utilizas más para la tercera propiedad, que es la propiedad asociativa. Ah, bueno. Y así vas demostrando, por ejemplo, la sexta. Se cumple que alfa veces por A pertenece a matrices de M por N. Entonces tú lo puedes hacer así, o puedes escribir así. Alfa veces A es igual a alfa por la matriz que tiene como entrada genérica a su IJ, y esto es igual a la matriz alfa por el a su IJ. Entonces se cumple, porque este tamaño no cambia. Esto sigue siendo de M por N y esto sigue siendo matrices de M por N, ¿cierto? Entonces se cumple la propiedad sexta. Y la última, pues no sé, ya las otras son sencillas. Hagamos, por ejemplo, la séptima, que es la propiedad de como de la distributiva, ¿cierto? La séptima dice que a alfa, esta es la que copié de séptima, o es alfa más A más B. Es alfa que multiplica A más B. Sí, Listo. profe, ya es. Entonces A más B ya la tenés por acá. Vamos a copiarla. Esto es A más B, ¿cierto? Y la voy a multiplicar por alfa. Entonces tú sabes que si multiplicas esto por alfa, te da algo como esto. Esto por alfa, esto por alfa. ¿Sí o no? Esto por alfa
y esto por alfa. Y esto se puede ver así. Alfa veces A sub 1, 1 más alfa veces B sub 1, 1. Esta es mi primera entrada. Y así sucesivamente, alfa veces A sub 1n más alfa veces B sub 1n. Sucesivamente. Y entonces vos ves que esto se puede escribir como la suma de dos matrices. Voy a escribir nada más el primer término. Por ejemplo, alfa veces A sub 1, 1 y el primer término de esta sería alfa veces B sub 1, 1. Si yo sumo este más este, pues me da la primera entrada. Y sucesivamente por acá y por acá, tú llegarías a que el último término sería alfa veces A sub mn y el último sería alfa veces B sub mn, ¿cierto? Cada una se puede escribir y esto se vería igual a la matriz A por alfa y esto sería igual a la matriz B por alfa. Entonces demuestras que alfa por A más B es alfa por A más alfa por B. Estoy hablando de matrices M por N. Y así demuestran todas las propiedades. Entonces eso te responde la pregunta. Si necesito verificar que algo es un espacio vectorial, ¿debo verificar las 10 condiciones? Por el momento sí. Ya después vamos a ver otra teoría en donde va a haber forma de verificarlo fácil. Listo. Deben cumplirse los 10 axiomas. Si por lo menos uno no se cumple, ese espacio no es un espacio vectorial. Por ejemplo, el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n listo. Entonces recuerden, un polinomio de grado menor o igual que n tiene esta forma: a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 3 por x a la 3 más a sub 2 por x a la 2. ¿Sí recuerdan esto? Es un polinomio de grado n. Entonces, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n son estos o los que vienen de aquí para abajo. Porque recuerden que si el coeficiente a sub n es diferente de 0, entonces el grado del polinomio es n. Si a sub n es diferente de 0. Pero si este es igual a 0, entonces ya el grado del polinomio se va mermando, ¿cierto? Dependiendo del coeficiente de la variable. Entonces, verifiquemos si este conjunto, que lo llamo P, voy a llamar así, polinomios de grado menor o igual que n. Entonces verifiquemos si los polinomios de grado menor o igual que n son un espacio vectorial. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que mirar, ¿cierto? Que se cumplan los 10 axiomas.
¿Bajo quién? Bajo la suma. Entonces recuerden que la suma en dos polinomios se puede hacer así. Por ejemplo, el polinomio en X más el polinomio Q también en X, pues cuando yo lo sumo me da algo como esto. A sub n más b sub n por x a la n más a sub n menos 1 más b sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 1 más b sub 1 por x a la 1 más el a sub 0 más el b sub 0. El polinomio P es esta forma y el polinomio Q es la misma forma pero cambiando A por B. Por eso aquí escribo B. Listo. Entonces así se suman dos polinomios y tú cómo multiplicas un escalar por un polinomio. Entonces tú lo que haces es coger y multiplicar, aplicar la propiedad distributiva. Entonces esto te va a dar alfa por a sub n por x a la n. Listo. Más alfa por a sub 1 por x más alfa por a sub 0 por x a la 0, ¿cierto? Bueno, entonces demostremos algunas propiedades y de una vez les adelanto que el conjunto de polinomios de grado menor o igual a n es un espacio vectorial. Listo. Entonces, esta sería, por ejemplo, el 0. El 0 sería de esta forma, 0 x a la n más 0 x a la n menos 1 más 0 por x más 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da el polinomio P? Este sería el vector 0. ¿Cuánto da el polinomio P más el vector 0? Entonces sería, aplicando la suma, sería a sub n más 0 por x a la n, así sucesivamente, más a sub 1 más 0 por x más a sub 0 más 0. Y de aquí se da cuenta uno que esto no tiene implicación, ¿cierto? Sería a sub nx a la n más a sub 1x a la n menos 1 más a sub 1x más el a sub 0. Y esto sigue siendo P. Entonces se ve que se cumple la propiedad. Listo. Por ejemplo, es fácil demostrar que P de x más Q de x conmuta. Eso lo pueden demostrar ustedes. Demostremos la tercera. La tercera sería P de x más Q de x más R de x. Si yo sumo así, me da lo mismo que sumar así. P más Q más R. Listo. Entonces, vamos a expresar esto como polinomios. P de x sería a sub n, x a la n, más a sub 1x más a sub 0. Esto es P de x. Q de x. Entonces aquí voy a sumar P más Q. Perdón, Q más R. Entonces, si tú sumas Q más R, recuerden que los subíndices de Q son B. Los subíndices de R, pues pongámosle C. Entonces, sería B sub n más C sub n por x a la n más
sucesivamente hasta B sub 1 más C sub 1 por X más el término independiente, que sería B sub 0 más C sub 0. Recuerden que esto es la suma del polinomio Q más el polinomio R. Tú ya tienes un polinomio de grado n aquí y tienes un polinomio de grado n aquí. Entonces vamos a sumar los dos polinomios. Entonces te queda, se suman los coeficientes de xn. Entonces te queda a sub n más b sub n más c sub n. Estos números son reales. Si usted escribe el paréntesis, eso no tiene ningún problema. Lo puedo dejar, lo puedo quitar por x a la n. Más puntos suspensivos, el a sub 1 más b sub 1 más c sub 1 por x más el término independiente. Y de aquí te das cuenta que tú puedes asociar. Yo puedo asociar estos dos. ¿Por qué puedes asociar? Porque son números reales. Tú puedes asociar, ¿cierto? Y podrías escribir esto así. A sub n más b sub n por x a la n más puntos suspensivos a sub 1 más b sub 1 por x más a sub 0 más b sub 0. Y por el otro lado te quedó lo siguiente, más c sub n x a la n más puntos suspensivos c sub 1 x a la 1 más c sub 0 x a la 0. Y lo que está en amarillo es el vector P más el vector Q. Y lo que está en gris es el vector R. Y entonces se cumple que P más Q más R, sumándolo de esta forma, me da lo mismo que sumándolo de esta forma. Y así se van demostrando todas las propiedades. ¿Listo? Ok. Voy a poner varias tareas para que le muelan a esto, que si vos sos flojo para demostrar, esta es la oportunidad de aprender. Esto es algo muy intuitivo, muy mecánico. Te pone un poquito más de exigencia, te exige concentración, ¿cierto? Uno aquí se equivoca demasiado fácil. Pero bueno, de eso se trata, que ustedes le volen a eso. Ok, entonces, a ver, ustedes saben que un escalar puede ser un real, pero también puede ser de la forma a más j veces b, ¿cierto? Entonces la parte imaginaria de este número complejo es lo que está multiplicando a la i, y la parte real de este número complejo es lo que está multiplicando a la a. Es lo que no tiene j. Y recuerden que j, que en alguna bibliografía la escriben como i, es la raíz cuadrada de menos 1, ¿cierto? Entonces, ustedes van a demostrar que esto es un espacio vectorial. El número de los complejos van a verificar. Yo no estoy diciendo que sí es, pero van a probar si es o no es un espacio vectorial. ¿Listo? Bueno. Puede retroceder para tomar la foto. Recuerden que en alguna bibliografía no escriben J, sino que escriben I, ¿cierto? Para los números complejos. Listo, profe, gracias. Bueno, hagamos uno aquí rapidito. El conjunto de todos los polinomios de grado 2. Es espacio vectorial.
Profe, yo tengo una pregunta. Dale. Entonces, cuando demostramos que un conjunto es un espacio vectorial, todos los elementos se vuelven vectores. Sí, ya los llamamos vectores. No es que se devuelvan vectores porque es que la confusión está en que nosotros visualizamos siempre vectores con flechitas. Pero lo que yo les decía es que yo los voy a llamar vectores, entonces ustedes no se pueden confundir con eso, ¿cierto? Si estoy hablando de espacios vectoriales, todos los elementos son vectores. Listo. Profe, gracias. Bueno, entonces los polinomios de grado 2. Entonces los polinomios de grado 2 van a tener esta forma. Por ejemplo, P de X es igual a su n, x a la n, más. Bueno, ya estoy en grado 2. Entonces esto es x a la 2. Más a su 1x más a sub 0. Lo que pasa es que cuando son tan poquitas, pues uno ya empieza a utilizar poquitas letras, que este sí se les parece mucho a ustedes, ¿cierto? Pero yo insisto en que son mejores los subíndices. Las letras no me dejan generalizar como lo hacen los subíndices. Y si tengo otro polinomio q de grado 2, entonces tendría b sub 2x a la 2 más b sub 1x más b sub 0. ¿Cuál es la primera propiedad, muchachos? La de cerradura. Si se suman, pertenecen al mismo conjunto. Entonces, esta suma sería a sub 2 más b sub 2 por x a la 2 más a sub 1 más b sub 1 por x a la 1 más a sub 0 más b sub 0. Listo. El grado de este polinomio tiene que ser de grado 2, porque si no, este polinomio no pertenecería al conjunto. O sea que yo tengo que garantizar que a sub 2 más b sub 2 tiene que ser diferente de 0. Conclusión, a sub 2 no puede ser igual al negativo de b sub 2. Eso es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque si vos tenés un polinomio de esta forma, digamos que p de x es este. Es un polinomio de grado 2. Y q va a ser este. Cuando tú lo sumes, se te van a cancelar los términos, los coeficientes principales. Y este polinomio ya no es de grado 2. Este polinomio es de grado 1, porque esto se cancela. Listo. Entonces, como hay elementos en el conjunto de los polinomios de grado 2, mira que ni siquiera se cumple la primera propiedad. Luego, los polinomios de grado 2 no son espacio vectorial. Lo que yo demostré en el tablero pasado es los polinomios de grado menores o iguales a 2. Ojo con esa palabra, menores o iguales. Porque es que ahora sí te da un polinomio menor. Entonces ese sí está entre el conjunto. Entonces este no son, pero si le pongo esta palabra, los polinomios de grado menor o igual a 2, ahí sí se genera un espacio vectorial. ¿Listo? Ok. Entonces ya tienen la tarea de los complejos. Señor. Entonces, sí se puede decir que es lo que demostré ahorita. Entonces, sí se puede decir que es los polinomios de grado igual a 2. No, los polinomios de grado igual a 2 no son espacio vectorial, pero el conjunto de polinomios menores que 2 o iguales a 2 sí son menores o iguales. Esa es la cotica que deben meter, porque ya te diste cuenta que en una suma de polinomios de grado 2 te pueden dar polinomios de grado menores. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo,
Definamos este conjunto. Este conjunto, ¿cómo se llama? Este sí lo conocen ustedes mucho. El conjunto de todas las funciones continuas. Desde o en toda la recta real. Entonces imaginen qué conjunto más loco este, vea. Parémonos en R2. Eso que solamente esto no se refiere a R2, porque hay funciones en Rn, ¿cierto? Entonces voy a dibujar una función continua, una. Esta función es una función continua, la constante. Voy a dibujar otra función continua, la recta, cualquier recta, pero ustedes saben que esta implica infinitas y que la morada implica infinitas, ¿sí o no? Una recta. Voy a dibujar otra función continua, una parábola. Voy a dibujar otra función continua, la exponencial. Voy a dibujar otra función continua, la seno. O sea, yo me puedo quedar aquí toda la clase dibujando funciones continuas y aquí solamente estoy dibujando una. Cada trazo implica infinitas, ¿sí o no? Porque cambiando los parámetros, por ejemplo, en la seno, ustedes saben que la función seno es de esta forma. En donde A es la amplitud. Entonces, si tú cambias la amplitud, entonces ya la función va a ser así. O puede ser así, con solo cambiar la amplitud. O puedo cambiar la fase, ¿cierto? O puedo cambiar la frecuencia angular que está relacionada con el periodo. Entonces, cada cambio de esto, y estos son números reales, muchachos, o sea, desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ¿cuántas funciones se nos puede ver aquí? Entonces, miren el conjunto tan loco, el conjunto de todas, absolutamente todas las funciones continuas. Es un espacio vectorial, por favor lo demuestran. El conjunto de todas las funciones continuas es un espacio vectorial. Ese se los dejo de tarea. Y se puede recortar como el conjunto de todas las funciones continuas definidas en el intervalo cerrado AB. También es un espacio vectorial. Entonces lo primero que tienen que hacer es definir suma y multiplicación por un escalar. Cuando tú tengas esto definido, demuestra los 10 axiomas. ¿Listo? Ok. Profe, una pregunta ahí. Señor. Entonces, ¿una función continua implicaría las otras? Ok. No, lo que estamos diciendo ahí es que las propiedades que se cumplan para esta, se van a cumplir para esta. O las propiedades que se cumplan para estos, se cumplen para estas funciones o para las matrices. Es que yo no sé si ustedes ven la potencialidad de definir un espacio vectorial. Porque, y los polinomios. Bueno, los polinomios son funciones continuas, ¿cierto? Un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3, y ya de ahí para arriba se va viendo lo mismo de estas dos, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que si son espacios vectoriales, las propiedades de las matrices las van a cumplir las funciones, y fuera de eso las van a cumplir los vectores, y fuera de eso los van a cumplir los polinomios, y fuera de eso las van a cumplir todas las funciones continuas. Entonces, si tú dices, vea, las funciones continuas, voy a decir algo bien loco, las funciones continuas se enferman con el sereno. Eso aplica para las matrices, porque ambos son espacios vectoriales. Entonces, lo que nos interesa por el momento es que ustedes identifiquen algunos espacios vectoriales. ¿Listo?
Esta les queda de tarea con el de los complejos. Profe, una pregunta frente a esa tarea. Por ejemplo, para el caso de las funciones continuas, como mencionadas, que cubre tantas especies diferentes, uno puede coger el ejemplo, por ejemplo, con una función lineal y hacer todo el trabajo con ella. Ah, pero ahí te limitarías a la función lineal. Por ejemplo, si tú coges la forma f de x es igual, y sobre todo en el plano, no estarías cogiendo la del espacio, porque ya en el espacio me toca coger, por ejemplo, la ecuación vectorial, ¿cierto? Que es un xyz es igual a un punto más un alfa veces por un vector director. Esto es en el espacio. Y esto sería una función lineal en el plano, ¿cierto? Que en el plano también se puede escribir de esta forma o se puede escribir la equivalente en simétrica. ¿Sí recuerdan? Sí. Entonces, pero aquí tú estarías demostrando que las funciones lineales son un espacio vectorial, que eso también es válido. Pero yo te estoy pidiendo el conjunto de todas las funciones continuas. Yo no te estoy pidiendo solamente las lineales. Si me sacas las lineales está bien, pero estás botando no sé cuántas funciones, muchas. Entonces tú lo tienes que generalizar. O sea, tú tienes que escribir en la notación de funciones, y es una función continua en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, y con esto defines la suma. Entonces tendrías una función f más una función g, ¿cierto? Y entonces esto sería, cuando tú sumas f más g, esto tendrías más o menos esto. F más g en x, ¿listo? Y la multiplicación por un escalar, ya tendrías alfa veces f en x. Entonces, ya sí está generalizando. Aquí ya, y primero la cantaste y ya después definiste la suma y la multiplicación por un escalar, ¿cierto? Ya es que estaba confundido, era precisamente con la construcción, que pensaba que tenía que tener un modelo pues como específico, pero así general, bien. Ok, Gracias. y si lo tiras en específico es válido, pero ahí estaría sacando al seno y coseno, ¿cierto? Es más, por ejemplo, el conjunto de las funciones integrables desde menos infinito hasta infinito es un espacio vectorial. O sea, el concepto de espacio vectorial es muy vasto. Esto es una locura. Entonces, aquí también tendría que definir propiedades, cómo se suman dos integrales y cómo se multiplican por un escalar, ¿cierto? Correcto. Ok. Bueno, miremos otras propiedades que también se cumplen ya estas se cumplen por omisión, por el solo hecho de ser espacio vectorial. O sea, las de allá me implican estas. La primera, el número 0.